Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Medina y hoy voy a presentar el artículo titulado Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana. El artículo fue escrito por Eduardo Fernández Fernández, profesor en el Departamento de Filosofía Clásica de la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en el año 2022 en la Revista Española de Pedagogía. Este artículo reviste especial interés porque explica cómo la educación en la antigua Roma estaba muy asociada a la formación del carácter, la moral, el civismo y el uso de la retórica. La investigación se centra en un estudio histórico pedagógico, que forma parte del enfoque de una educación clásica, lo cual es fundamental para comprender cómo los sistemas educativos tradicionales, como el romano, ha configurado muchas de las prácticas y estructuras actuales. La escuela romana, basada en la retórica como el eje central de formación, no solo aspiraba a transmitir conocimientos básicos del lenguaje, sino que buscaba formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública a través del arte del discurso persuasivo. Este ideal educativo, orientado al desarrollo de habilidades comunicativas, argumentativas y éticas, sigue teniendo resonancia en la educación contemporánea, especialmente en disciplinas como las humanidades, el derecho y la filosofía. Asimismo, el análisis del modelo romano permite identificar la comunidad de ciertas prácticas, como la centralidad del maestro como figura de autoridad intelectual y moral, el uso de la memorización y la declamación, y la valoración del contenido clásico como la base de una educación integral. Comprender estas raíces históricas no solo ilumina los fundamentos de muchas metodologías vigentes, sino que también permite reflexionar críticamente sobre los límites y posibilidades en contextos educativos actuales. El propósito intencionado del artículo es considerar la función de la retórica en la educación romana, con particular referencia a su impacto en la cultura del orador como figura letrada. Esta intención se fundamenta en la comprensión de que, en Roma, la retórica no era únicamente una técnica de persuasión o una habilidad discursiva, sino un componente esencial de la formación del ciudadano ideal. El orador romano no solo dominaba el arte de hablar en público, sino que encarnaba una figura culta, instruida en filosofía, derecho, historia y moral, convirtiéndose así en un modelo de virtud cívica y liderazgo social. El artículo recurre a una metodología de análisis histórico y documental, sustentada en fases y fuentes clásicas, para reconstruir el papel central que jugaba la retórica en la educación formal de Roma. A través de los escritos de autores como Cicerón, Quintiliano y Juvenal, se evidencia que la enseñanza retórica no solo apuntaba a la eficiencia comunicativa, sino que constituía un sistema educativo completo que modelaba el carácter, la ética y el intelecto del individuo. Cicerón, por ejemplo, defendía la formación integral del orador como un sabio. Quintiliano, en el Institutio Oratoria, proponía un ideal pedagógico que iniciaba en la infancia y culminaba en el dominio del discurso, y Juvenal, desde una perspectiva crítica, retrataba las tensiones sociales que rodeaban el ejercicio de la elocuencia. Así, el artículo no se limita a describir el contenido educativo de la retórica, sino que analiza cómo esta disciplina estructuró toda una cultura de formación intelectual, jerarquía social y ejercicio para el poder simbólico en Roma. El artículo expone que, en la tradición educativa romana, la retórica ocupaba un lugar central, no como una simple herramienta para la elocuencia, sino como el eje articular de la formación del individuo. En este contexto, educar no significaba únicamente transmitir conocimientos técnicos o habilidades mecánicas, sino formar oradores en el sentido más amplio,
ciudadanos capaces de pensar críticamente, expresarse con claridad y asumir una conducta moralmente recta. La retórica, por tanto, no era un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la excelencia personal y pública. La figura del orador ideal, dotado de razón, palabra y virtud, encarnaba el modelo educativo romano. Esta educación integral requería cultivar no solo la lógica y la gramática, sino también la ética y el compromiso con la vida cívica. La escuela romana, al centrarse en la retórica, promovía una visión humanista de la educación, en la que el desarrollo del carácter y la participación activa en la sociedad eran tan importantes como el dominio del lenguaje. En este sentido, la retórica era mucho más que una técnica discursiva, era una pedagogía del pensamiento y de la acción. Este enfoque contrasta con modelos educativos más modernos que tienden a especializar y fragmentar el saber, relegando a un segundo plano la formación del juicio ético y el compromiso social. Así el artículo invita a reconsiderar el valor de una educación centrada en el ser humano como totalidad, donde el saber hablar bien está íntimamente ligado al saber actuar bien. Otro hallazgo fundamental hallado en los documentos sobre la educación en Roma es la clara estructuración del proceso educativo en niveles progresivos, los cuales no solo respondían a una lógica pedagógica, sino también a una finalidad cívica y política. Este itinerario educativo comenzaba en el ludus, donde los niños adquirían habilidades básicas como la lectura, la escritura y el cálculo bajo la guía de Ludi Magister. Posteriormente, quienes continuaban su formación pasaban al nivel de gramática, dirigido por los gramáticos, donde se profundizaba en la literatura griega y latina, el análisis contextual y la metodología, y rendimientos de la filosofía. Finalmente, el nivel superior, la escuela retórica, era reservado para jóvenes que aspiraban a una participación en la vida pública, especialmente en el ámbito jurídico y político. Allí, con la orientación del retor, se entrenaba en el arte de la argumentación y el discurso persuasivo y la oratoria pública. Este modelo evidencia no solo una evolución lógica del conocimiento, de lo más elemental a lo más abstracto y especializado, sino que refleja también una concepción meritocrática de la educación, en la que el acceso a niveles más altos implicaba tanto habilidades previas como preparación formal acumulativa. Además, anticipa el principio moderno de las cualificaciones por etapas, ampliamente utilizado hoy en día en los sistemas educativos contemporáneos, mediante niveles como la primaria, secundaria y educación mayor, cada uno con criterios de acceso, contenidos específicos y objetivos formativos distintos. Asimismo, esta progresión educativa no era meramente técnica o académica, tenía una fuerte carga ética y cívica. La formación retórica no se limitaba al dominio formal del discurso, sino que también implicaba una preparación para la participación activa en la vida política, en la toma de decisiones y en la defensa de causas públicas, aspectos esenciales para el ciudadano romano ideal. Por tanto, el modelo romano no solo enseña una estructura educativa jerarquizada y coherente, sino también una visión integral de la educación como instrumento de construcción social y cultural. Estos descubrimientos son importantes porque forman la base de una comparación entre los modelos de formación antiguos y los modelos actuales. En el contexto de la escuela romana, la retórica no solo era una técnica para hablar en público, sino una herramienta fundamental para la formación del ciudadano. El objetivo no era solo transmitir conocimientos técnicos, sino cultivar en los estudiantes la capacidad de razonar, argumentar y participar activamente en la vida pública. La educación romana, especialmente en su etapa más avanzada, promovía la reflexión ética,
la responsabilidad cívica y el compromiso con el bien común. En este enfoque contrasta con muchos modelos educativos contemporáneos, que a menudo priorizan la formación instrumental y las competencias laborales por encima del desarrollo integral de la persona. Al estudiar la tradición retórica romana, comprendemos que formar individuos con pensamiento crítico, sentido ético y capacidad de expresión no es una preocupación nueva, sino una herencia valiosa de la antigüedad que sigue siendo pertinente. Así, el análisis histórico no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también nos ofrece claves para repensar el presente y proyectar una educación más humana y comprometida. En conclusión, el artículo Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana nos ofrece una visión profunda y enriquecedora de cómo la educación en la antigua Roma no solo se centraba en la adquisición de conocimientos técnicos o lingüísticos, sino que estaba firmemente orientada hacia la formación integral del ciudadano. A través del estudio de la retórica como eje central del currículo, se evidencia cómo el ideal educativo romano aspiraba a moldear individuos no solo elocuentes, sino también éticamente comprometidos con su entorno político y social. La retórica, en este contexto, no era simplemente una técnica para persuadir, sino era un instrumento formativo que unía pensamientos críticos, valores morales y la participación activa en la vida pública. Así, el artículo no solo recupera el valor histórico de la pedagogía romana, sino que también plantea una reflexión vigente sobre el papel de la educación en la construcción de la ciudadanía y la responsabilidad ética. Comprender esta forma de educar propia de la escuela romana y su énfasis en la retórica puede motivar profundas reflexiones sobre el papel que desempeñan la ética, la comunicación y el pensamiento crítico en la educación contemporánea. La educación romana no se limitaba a la mera transmisión de conocimientos, sino que buscaba formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida pública, persuadir con argumentos sólidos y actuar con responsabilidad moral. En este enfoque nos interpreta hoy en un contexto donde la información es abundante, pero el juicio crítico escasea, y de donde la comunicación muchas veces se reduce a la superficial o inmediato. La tradición retórica romana pone en evidencia que educar no es solo llenar la mente de datos, sino moldear el carácter y desarrollar la capacidad de dialogar con el otro, de defender ideas con fundamentos y de construir comunidad a través del lenguaje. Esta visión resalta la necesidad de una educación integral, en la que la formación intelectual se complementa con la formación ética y comunicativa, pilares esenciales para una ciudadanía democrática y participativa.